con esta pandemia y la cuarentena, evidentemente nos lleva a tener que realizar este tipo de reuniones, pero como todos los compañeros y compañeras, seguimos con nuestro espíritu militante latente. Siempre queremos tener con vos por determinados temas que ya Nico te los adelantó. Y así que, bueno, la mecánica que nosotros siempre utilizamos es que vos hagas digamos, una pincelada de todos estos temas que se están planteando. Como bien te dijo Nico, tema importante porque está candente es la reforma judicial. Yo le agregaría a esto dos temas nacionales que creo que son importantísimos también en este momento, que es tema deuda externa y tema de cómo ves vos la economía, la reactivación de la economía después de la pandemia. Y bueno, vos desarrollás esto y después los compañeros, mientras tanto, te van a hacer preguntas fundamentalmente, ya que vos sos senador nacional, pero sos un senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, de los temas preocupantes y candentes de la ciudad. Así que gracias, Mariano, y bueno, te dejo en la palabra. Bueno, muchas gracias, Roberto, y en tu nombre a todos los compañeros y compañeras de la agrupación, de esta mesa que se conformó hace ya un tiempo y que viene construyendo en la ciudad de Buenos Aires. A todos los que nombró la presentadora, a Carlos Benítez también, que ahí lo veo, y a tantos otros compañeros y compañeras que vienen trabajando en la ciudad. Primero, quiero agradecerles la invitación y la verdad felicitarlos porque en el medio de esta pandemia que nos ha desparramado a todos, que nos ha complicado la vida a todos, que nos ha obligado a tener que aislarnos socialmente, que distanciarnos físicamente, este tipo de reuniones contribuyen a fortalecer esta otra idea de que al distanciamiento social tenemos que ponerle una unidad y un acercamiento político cada vez más fuerte. Distanciamiento social no implica distanciamiento político, aislamiento social mucho menos tiene que terminar siendo un aislamiento político. Tenemos que unirnos, tenemos que coordinar, tenemos que estar conectados más que nunca. Y creo que esta es una de las ideas que Alberto Fernández viene impulsando desde la campaña, ¿no? Y la pandemia creo que fue una buena excusa para poner por delante los intereses de todos. Es un ejemplo muy claro y muy concreto de cómo en ciertas cosas tenemos que ponernos de acuerdo todos los argentinos con independencia de algunos matices que podamos tener o de algunas diferencias más profundas que podamos tener. Si quieren, en algún punto la posición frente a la pandemia y el acuerdo social de distanciarse, de cuidarse, de lavarse las manos, taparse la boca, no para dejar de hablar, ¿no? Lo de taparse la boca es simplemente como medida sanitaria. Es parte de lo que Cristina venía planteando, que debemos pensar como un gran acuerdo, un nuevo contrato social de ciudadanía responsable, lo llamaba ella. ¿Qué es esto? Ni más ni menos. Que ciertas cosas nos ponemos de acuerdo todos los argentinos que son un acuerdo social inmodificable. Y se refería seguramente a más cosas. Pero creo que este es un ejemplo concreto. Frente a una epidemia, frente a una pandemia, unidad, coordinación y todos combatiendo del mismo lado. Por supuesto que en el medio hay siempre algunos discursos, ¿no? Esto, que haya unidad nacional no quiere decir que no haya algunos detractores que podemos calificarlos con distintos adjetivos por sus acciones, por sus dichos, ¿no? Por sus contradicciones, pero creo yo que se logró algo de lo que tenemos que impulsar para muchas otras cosas, que es la unidad de los argentinos. Yo en esto veo que hay un consenso social, hay un apoyo
que no tuvo Alberto Fernández ni siquiera en las elecciones cuando ganó. El consenso que tienen las medidas sanitarias es altísimo. Y no nos dejemos comer la curva por lo que fogonean algunos medios de comunicación, que quieren hacernos creer que el sentir popular es otro, que el cansancio que genera llevar adelante esta medida después de 4 meses, que es cierto que eso existe, ¿no? Porque todos estamos agotados, los que estamos acá también, y sin embargo no dejamos de creer que fue la mejor medida, que es la mejor medida. Que sea molesta, que sea incómoda, que genere muchos problemas, inconvenientes, desde el punto de vista que se les ocurra, ¿no? Personal, psicológico, económico. No quiere decir que no haya sido la mejor opción y que hoy, incluso en los resultados, sigamos confirmando que fue la mejor opción. Y yo con esto tengo esa sensación ambivalente que debemos tener todos, ¿no? Que por un lado está la angustia, está la preocupación, está muchas veces el drama de esta pandemia. Pero al mismo tiempo yo siento una enorme satisfacción del grado de conciencia social que tiene nuestro pueblo. De cómo ha acompañado a un gobierno que lo defiende, que lo cuida, y cuando un gobierno se pone del lado de la gente y cuida los intereses de la gente y cuida a la gente responde. Y la verdad que es, incluso los defensores de la libertad, no hay uno que no se ponga el tapabocas. Yo la verdad que nunca vi una medida tan acatada como las medidas sanitarias que está proponiendo el gobierno. Es porque verdaderamente tienen sentido, han sido explicadas y han generado resultados. Y la gente lo acompaña y se cuida. ¿Que hay más movimiento en la ciudad de Buenos Aires? Sin ninguna duda. Que aparte los medios de comunicación y el propio gobierno de la ciudad abre y promueve que haya más movimiento del que tal vez algunos desearíamos, es cierto. Ahora, que haya más movimiento no quiere decir que haya menos conciencia en la gente. Yo creo que hay un alto grado de conciencia y eso es muy bueno. Esto desde el punto de vista de lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Que realmente es duro y hay que bancarla y hay que acompañar las medidas del gobierno, contribuyendo con ir cubriendo, si se quiere, esos baches que quedan, esos agujeros, esas situaciones que no termina de resolver la política general, porque no puede alcanzar, pero que veo con mucho orgullo cómo la militancia, cómo las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, las organizaciones libres del pueblo en general, incluso la iglesia, parte de la iglesia, viene realizando para mitigar, para acompañar, para asistir a una parte de la población que verdaderamente estas medidas generan pérdida de puestos de trabajo, cierre de comercio, pérdida de posibilidades del trabajo autónomo, de la economía popular. Y en eso veo una solidaridad muy grande, ¿no? Que arrancó con muchas dificultades porque el gobierno tuvo dificultades para la compra de alimentos, que es cierta, que ocurrió, pero que ahora está llegando y está muy organizada. Particularmente hablo de la ciudad de Buenos Aires, donde veo cómo todas las semanas están las organizaciones presentes, los militantes poniendo el cuerpo, arriesgando su salud, con algunas pérdidas. Incluso nosotros particularmente tenemos varios casos, ¿no? En la Villa 31, que fueron notables, pero todos tenemos compañeros que se han contagiado. Esta semana un compañero de la Cámpora de la Comuna 1 falleció por COVID. Era un compañero que estaba en los comedores y forma parte de estas pérdidas que tenemos, que son muy tristes, que son lamentables, pero que son muchas menos de las que podrían ser si hubiéramos tomado otras medidas, si hubiéramos seguido otros ejemplos, como los de Brasil, los de Chile, los de Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Así que seguir organizando, seguir cuidándose mucho. Aparte, en estos momentos vienen los picos, están creciendo mucho los contagios. Creo que es muy importante
que no aflojemos con la solidaridad, pero mucho menos con el cuidado. Hay que cuidarse más que nunca. Y políticamente también tenemos que andar con cuidado, porque hay algunas señales que confunden a los compañeros y a las compañeras, que lógicamente confunden, ¿no? Porque son situaciones atípicas. Ver al presidente de la Nación junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof trabajando codo a codo, coordinando mucho, discutiendo mucho y poniéndose de acuerdo mucho, es extraño, es raro y no estamos acostumbrados. Y esto nos puede llevar a distintas lecturas, que yo creo que no hay que tener. Están los que creen que esto ya significa que hay una nueva fuerza política de unidad, un partido amplio que va a confluir en las próximas elecciones con los responsables frente a los irresponsables, como los moderados contra los extremos, y están los que creen que esto significa que nuestro presidente o que nuestra fuerza política o que parte de nuestra fuerza política ya ahora coincide o está cometiendo errores políticos inaceptables. Yo creo que ni hay que salir a apoyar a Larreta, porque Alberto Fernández coordina con él, o hasta en alguna expresión como la de llamarlo amigo, se puede entender que forma parte de nuestro proyecto político, ni tampoco creer que Alberto Fernández, o que lo que Alberto Fernández quiere decir es que nosotros no debemos criticar al gobierno de Larreta. Yo creo que nos tenemos que plantar en el lugar donde siempre estuvimos. Hay que comprender que las necesidades del presidente son unas, particularmente frente a una pandemia, que es la necesidad de unir todos bajo su conducción, bajo la conducción de Alberto Fernández, del presidente elegido por todos y por todas, y para conducir tiene que hacer gestos. Y otra cosa es pensar que nosotros como oposición en la Ciudad de Buenos Aires no debamos por qué dejar de señalar y de criticar lo que venimos cuestionando hace ya casi 13 años de gobierno macrista, de expresión del proyecto neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires, que se nota con más crudeza en tiempos de pandemia como estos. Esta pandemia lo que también hace es mostrar más abiertamente los problemas de un gobierno neoliberal, los déficits de un gobierno neoliberal, la mala gestión, desde nuestro punto de vista, de un gobierno que prioriza intereses de unos pocos y que profundiza las desigualdades en una ciudad tan rica que debería tener muchos de los problemas resueltos que hoy no solamente complican en tiempos normales, sino que recontra complican en tiempos de pandemia. Porque se sigue cortando la luz, porque sigue habiendo falta de agua en los barrios populares, porque no hay políticas que defiendan el comercio, que promuevan el comercio, las pequeñas empresas de verdad, de cercanía, los comercios de cercanía, porque falta educación, porque hay algún alto desempleo en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el sur, porque los niveles de pobreza son muy altos, porque esto complica no solamente la vida en materia sanitaria, el desmantelamiento de la salud pública que hubo en estos 12 años y medio, casi 13, de gobierno macrista, en donde, entre otras cosas, ahora estamos preocupados por las camas, ¿no? Por estirar la pandemia para poder dotar de suficientes camas al servicio de salud. Bueno, resulta que en estos 12 años y medio el macrismo fue achicando la salud pública y después de este tiempo hay 500 camas menos que las que había hace 12 años. 500 camas es el equivalente a 5 hospitales, para que se den una dimensión. Y bueno, ahora esto se nota mucho más gravemente, pero también la falta de vacantes en la educación,
la brecha digital, ahora que hay que educarse a distancia. Bueno, la mitad de nuestros pibes en el sur de la ciudad no tienen o acceso a internet o computadoras. Y que hayan, y así podríamos seguir, ¿no? Con muchos ejemplos de cómo el neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires nos deja parados frente a la pandemia en una situación mucho más complicada que si hubiéramos tenido un gobierno que incluyera, que ampliara derechos, que distribuyera la riqueza y que generara las condiciones para hacer frente a una pandemia con muchas más fortalezas de las que hoy tenemos en la ciudad. Así que nosotros como oposición tenemos que entender el rol que tiene Alberto Fernández, pero también tenemos que entender el rol que tenemos nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Y la responsabilidad nuestra no es la responsabilidad del presidente de la Nación. La responsabilidad nuestra es la de acompañar y ser la voz de los vecinos que querían otro proyecto de ciudad, que querían otro modelo de gobierno, y que nos votaron, la verdad, pensando que íbamos a representar esa voz. Así que creo que de ninguna manera nosotros, y lo ven en nuestro actuar cotidiano, vamos a dejar de decir las cosas que tenemos que decir del gobierno de la ciudad. Vamos a dejar de denunciar las carencias que tiene la política del gobierno de la ciudad en general y particularmente en el trámite y la administración de la pandemia, donde también hubo cosas muy graves, ya no solo estructurales que vienen del pasado, sino también en el marco de la pandemia. Que compren 54 millones de pesos de material antidisturbios para hacer frente a la pandemia, nos parece un desatino, nos parece un presupuesto mal asignado. Que se destinen $1.200.000 a la compra de material de tiro deportivo para sostener y cerrar el negocio inmobiliario de la venta del tiro federal para poder trasladarnos, nos parece también un desatino, como tantos otros, y podríamos seguir hablando horas y horas, porque realmente se hacen muchas cosas mal. Ni hablar de la compra de los barbijos, escandalosa, el alquiler de hoteles, todo a través de contrataciones directas, escandalosos. Cosas que nosotros no vamos a dejar de señalar, pero siempre, y esto sí, más allá de la actitud del presidente que acompañamos e incluso valoramos, también, más allá de eso, pero por supuesto teniendo en cuenta eso también, nosotros como oposición también tenemos que tener una actitud responsable en medio de una crisis pandémica como la que estamos viviendo. En este contexto a nosotros también nos toca criticar, pero ser muy precisos y muy puntuales en la crítica, que tenga un sentido constructivo de mejorar y de atender mejor una crisis como la que estamos viviendo y no de obstruir y poner palos en la rueda a un gobierno que en términos de pandemia viene acompañando la política del gobierno nacional. Entonces tenemos ese equilibrio que guardar, tenemos esa responsabilidad de ser muy cuidadosos, de no dejar de cumplir nuestro rol, pero tampoco volvernos no quiero dar nombres propios, pero algunos diputados nacionales que se expresan en oposición al gobierno nacional. Jamás se nos ocurriría, por más razones que tuviéramos de protesta, convocar a una marcha en el Obelisco. Creo que en eso se ve muy claramente, ¿no? Quienes cuidan la salud de la gente y quienes cuidan los intereses de unos pocos. Concretamente, me acuerdo de la marcha por Vicentín, ¿no? Realmente hubo dirigentes de la oposición que les preocupaba más el patrimonio de los Vicentín que la salud de los argentinos. Y creo que nosotros tenemos que tener esa actitud, ¿no? De ser muy cuidadosos a la hora de expresar nuestra posición. Pero no por eso menos firmes ni menos condescendientes con las cosas que se hacen mal. Vamos a seguir señalando todo lo que está mal, con responsabilidad y con mucho cuidado, porque necesitamos salir de esta pandemia. Eso
me parece muy importante porque generó cierta discusión y malestar entre los compañeros y compañeras, o dudas, esta situación extraña de tener que estar coincidiendo con Horacio Rodríguez Larreta en algunas medidas. Pero bueno, eso por un lado. Después me pedían hablar de la reforma judicial. Hoy tuvimos novedades, hace un ratito, nomás, de un primer paso en el avance hacia una reforma judicial indispensable, ineludible. Creo que no hay argentino que no crea que no haya que mejorar el Poder Judicial. Creo que no hay persona que no entienda que hay graves problemas en el Poder Judicial y que hay que hacer algo. ¿Cuál es la solución? Y la verdad es que nadie tiene la varita mágica. Y no creo tampoco en soluciones mágicas, ni que de un día para el otro podamos resolver todos los problemas de la justicia. La lentitud, esta cosa que decía Martín Fierro, ¿no? Que siempre la justicia está a favor de los más fuertes y no protege a los más débiles, que es como la telaraña, ¿no? Atrapa a los bichos chicos y los bichos grandes la rompen. Pero confío en que la dirección y el primer paso que está dando el presidente de la Nación va en esa dirección, ¿no? En la dirección de hacer una justicia más democrática. Nosotros ya hicimos un intento en el 2011, creo que fue, y fue los propios anticuerpos de este sistema los que bloquearon cualquier cambio, ¿no? La propia justicia declaró inconstitucional la reforma a la justicia. Se hizo muy difícil y hubo una gran discusión. Bueno, ahora vamos por otro lado, vamos por un nuevo intento de darle al pueblo una justicia un poco más democrática, un poco más al servicio de la gente, y esperemos que avance. Los cambios no los conozco, no conozco el proyecto, todavía no entró en el Congreso, pero puedo contarles lo que leemos todos en los diarios. Me parece que no tiene sentido. Esperemos a que entre el proyecto y ahí voy a tener más elementos para poder discutir con ustedes. Pero hoy tuvimos una primera novedad, que es la conformación de una comisión que va a analizar y va a hacer propuestas para la reforma de la Corte Suprema, que es ni más ni menos que la cabeza del Poder Judicial. Así que, bueno, hoy tuvimos una buena noticia. No me acuerdo qué otro tema había pedido Roberto que discutiéramos, que conversáramos. Perdón, ¿me escuchás? Sí, Roberto. Yo te propuse el tema de deuda externa y la economía. ¿Cómo ves la reactivación de la economía terminada esta situación de la pandemia? Bueno, realmente es un tema central, la economía, y dentro de la economía la resolución de la deuda externa. Ahora estamos por discutir en el Congreso una nueva norma, que el otro día la explicaba el ministro de Economía, para avanzar con el canje de la deuda, a ver si hacemos una reestructuración que nos permita sacarnos este tema de encima y poder planificar nuestra economía sin los vencimientos, sin los condicionamientos actuales que nos genera esta deuda que hoy tenemos. También sobre esto les voy a ser sinceros, no tengo noticias de la negociación puntualmente más que los que vemos en los diarios. Pero yo lo vi al ministro de Economía muy optimista y muy firme, por otro lado. Muy firme en la idea de que cualquier negociación posible tiene que ser sostenible, cumplible por la Argentina, y para que sea cumplible no tiene que tener como condición cargar sobre las espaldas de la gente el pago de esos cumplimientos. La propuesta que ha hecho la Argentina, y esto lo contaba con total firmeza, es la última, y si no se acepta, bueno, ya es la última palabra del gobierno argentino y no pagaremos.
el gobierno quiere pagar, quiere renegociar, entiende que los acreedores también son responsables de esta situación, no solamente la Argentina como deudora, de haber tomado una deuda impagable, sino también de los acreedores de haber prestado a un país que, en condiciones que no iba a poder cumplir. Así que espero que pronto, por lo que estuve viendo, es posible que muy pronto se logre cerrar ese acuerdo con la mayoría de los acreedores para poder, a partir de ahí, ya teniendo resuelto ese tema y sabiendo cuáles son los compromisos adelante, poder planificar una salida de la economía que también requiere de ahora de otro condicionamiento enorme, que es la pandemia. Ahora se nos sumó esta dificultad, este obstáculo para poder planificar el crecimiento económico, el desarrollo económico, la industrialización, etc. Lo que estoy convencido, y en esto el gobierno ha ratificado su compromiso electoral con la ciudadanía y lo va a llevar adelante, es instalar en la Argentina un modelo económico basado en la producción y trabajo. Un modelo económico basado en el consumo interno, en la demanda interna. Dejando de lado y obturando todas las políticas que promovían la bicicleta financiera, la especulación financiera o los negocios financieros. Lo que está pensando nuestro gobierno es un modelo económico donde el tipo que viene a invertir le convenga más invertir en la producción que en la bicicleta financiera. Que le convenga más invertir y generar puestos de trabajo que comprarle LIC, VAX y después venderla, comprar dólares, y esa bicicleta que nos fundió en solo 4 años, fundió a la Argentina. En eso está trabajando nuestro gobierno, con las dificultades de no haber resuelto la deuda y de ahora tener gran parte de la economía parada como consecuencia de la pandemia. Pero aún dentro de la pandemia, las medidas que ha tomado nuestro gobierno fueron las de defender el trabajo, las de defender a las empresas nacionales y defender los puestos de trabajo, duplicando las indemnizaciones de despido y después prohibiendo los despidos, y al mismo tiempo apoyando y acompañando a las empresas para que puedan sostener a esos trabajadores a los que tiene prohibido despedir. No con pocas dificultades, porque la realidad es muy dura, es tremenda, y hay muchos empresarios que no han podido aguantar, ni aún con el apoyo del Estado, que ha sido ejemplar en el mundo. Ha sido reconocido por la OIT como uno de los países que más y mejor medidas ha tomado para contener la cuestión económica y la cuestión social. Solamente el IFE y el ATP son 2 instrumentos gigantes, enormes, de una dimensión inédita en la Argentina, y que nos permite además empezar a pensar un montón de otras cosas para adelante. Esta pandemia creo que también nos va a permitir rediscutir un montón de cosas y poder avanzar en la discusión de muchas otras que parecían lejanas o muy difíciles de discutir. Creo que es una oportunidad también de empezar a pensar en la redistribución de la riqueza, en una reforma impositiva profunda. Yo en eso no me conformo con el aporte extraordinario a las grandes fortunas que se está por discutir en el Congreso. Me parece una excelente medida, un primer paso, pero creo que es la oportunidad de avanzar hacia un sistema impositivo un poco más progresivo, un poco más equitativo y un poco más parecido a los países del primer mundo al que les va muy bien. Y creo que la pandemia es la oportunidad de empezar a discutir eso. Creo que nos ha mostrado una realidad que requiere de nuevas discusiones. Y bueno, no digo que va a terminar con el capitalismo, o no sé, no creo, pero sí que vamos a tener un planeta distinto,
una vez que superemos esta pandemia. O esa es la pelea que tenemos que dar, por arrancarle discusiones y un sistema distinto a este planeta en general, ¿no? Cómo se produce, qué se consume, cómo se consume, cómo se genera riqueza, qué es lo importante, qué es lo secundario, ¿no? En estos momentos uno se da cuenta de qué cosas son importantes, si es importante invertir en la bolsa o en especulaciones financieras o generar producción que le sirva a la gente, ¿no? Entre otras miles de discusiones que se nos dan a diario en el marco de este distanciamiento y de esta nueva realidad que nos toca vivir. Así que ese creo que es el rol, ¿no? Pensar a nivel ya nacional y mundial y global en qué mundo nos vamos a insertar cuando pase esta pandemia. Que va a ser un mundo distinto, no tengan la menor duda, pero tiene que ser un mundo un poco más justo, un poco más sustentable y un poco más sano para todos nosotros. Y acá hago una pausa para que podamos charlar, si no voy a hablar yo solo y no me gusta. Muy bien. Roberto, si te parece, ¿querés que comencemos con algunas de las preguntas que se están realizando en el chat? Sí, sí, Nico, sí. Seguí con las preguntas que están haciendo los compañeros. Sí, sí, me parece bien. Perfecto. Antes nombrar a Fernando Villalba, jefe de la UDAI de Flores, y también a Noemí Fernández, presidenta del Centro de Jubilados de ATE de Capital Federal. Y ahora sí, para comenzar con las preguntas, Mariano, una de las primeras preguntas era también una realidad que vive el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, y específicamente en el Partido Justicialista. Acá Carlos Benítez pregunta si tenés alguna idea de cuándo será la renovación de autoridades del propio partido. Ahí está. Buena pregunta. No tengo la respuesta porque la verdad es que la pandemia ha obligado a suspender todo tipo de encuentro social y de muchas personas. Y la elección de un partido como el Justicialista requiere movilizar mucha gente. Así que hasta que no superemos algunas fases de esta cuarentena, me parece que va a ser difícil tener una fecha. Lo mismo pasa con el Partido Justicialista Nacional, que también tenía elecciones programadas y tuvo que suspenderlas. Pero la vocación de todos y de todas es hacer las elecciones. Apenas se pueda, reanudar los plazos de ese proceso electoral iniciado y frustrado ya 2 veces. Esta es la segunda por motivos más que justificables. Muy bien. Después otra pregunta que la realiza Marcelo Martínez dice si se va a tratar la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes que robaron el Estado de la derecha y se debería hacer como en anteaño el juicio de residencia que se establecía a los funcionarios públicos de las colonias para recuperar los bienes mal habidos. Bueno, qué buena discusión. Existe esa ley y la han aplicado en algunos casos. Así que ahora, bueno, en estos días vimos que ya se procesó a varios funcionarios de Vialidad, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía. Y bueno, cuando avancen esos juicios veremos cuáles son los resultados. Pero no tengo la menor duda de que si hay compromiso, si hay responsabilidad en la comisión de delitos de estos funcionarios, la justicia va a actuar de la misma manera que actuó hasta ahora. Esperemos, ¿no? Acá otra de las preguntas es qué políticas deberíamos tener hacia los adultos mayores, ya que es un sector que mayoritariamente vota a la derecha, a pesar que ha sido especialmente atacado por el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, el presidente de la Nación, en gran parte de su campaña, la basó en mensajes dirigidos a los adultos mayores, particularmente con
la recuperación de derechos que le fueron arrebatados durante estos 4 años anteriores. La gratuidad de los medicamentos, que ya es una realidad, la recuperación del PAMI, que bueno, en eso está nuestro gobierno, en medio de una pandemia, por cierto, y la recuperación del poder adquisitivo de los saberes jubilatorios. Les recuerdo, porque a veces yo me he olvidado incluso, que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández fue dar un aumento por decreto de una suma fija a todas las jubilaciones. Y ahora haciendo sostenible el sistema y fundamentalmente, y esto lo decía el ministro de Economía el otro día en un programa en TN, sacando de la discusión de cómo se va a pagar la deuda externa el tema de las jubilaciones. Siempre los acreedores buscaban o pedían que para pagar la deuda externa se ajuste el Estado y particularmente el sistema de seguridad social, que es una parte importantísima del gasto o del presupuesto del Estado. Se llama gasto en términos económicos, pero bueno, es un derecho que se cubre con la plata del presupuesto. Sí. Acá otra de las preguntas la realiza Fabio Pirone, comunero de la Comuna 9, que dice, desde el punto de vista institucional, ¿cómo un senador nacional puede incidir en la construcción de una oposición fuerte al gobierno de Larreta en la pospandemia? Bueno, buena pregunta. Sí. Otra vez, no creo que haya soluciones mágicas o mecanismos mágicos. Un senador aislado, solitario, no puede hacer nada, pero sí, si nos conformamos una fuerza política en unidad, cada vez más amplia, si logramos cada uno desde su lugar ir aportando a una construcción colectiva, yo soy un optimista permanente, yo creo que así como ganamos buena parte del sur de la ciudad en la última elección, y estuvimos ahí de ganar la comuna en la que Fabio es comunero, en la próxima elección, sin duda vamos a no solo a retener la comuna del sur, sino a ganar todo el sur de la ciudad, y si logramos ganar parte del centro de la ciudad, nos vamos a meter en un balotaje con posibilidades de sacar al macrismo de la ciudad de Buenos Aires. Ese es el trabajo hormiga que hay que hacer, es una construcción cotidiana, constante, permanente, que a veces uno quiere resolver con atajos, buscando un candidato famoso o alguna cuestión por el estilo, pero me parece que la victoria se construye ladrillo por ladrillo. Bueno, empezamos, ya tenemos una parte construida, por primera vez en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, la oposición tiene la gestión, tiene la responsabilidad de gestionar una parte de la ciudad, o sea, una parte de la ciudad la perdió Larreta ya, y una parte de la ciudad la gobierna al frente de todos, y esto lo tenemos que tener bien en claro. No son comuneros los que tenemos en la Comuna 4 y Comuna 8 solamente, sino que tenemos también la presidencia de la comuna, de esas dos comunas. Tenemos el poder ejecutivo de la Comuna 4, en la que participa activamente nuestro compañero Roberto Buján, que ahí lo veo, sino también en la Comuna 8, donde los 4 comuneros han logrado imponer también al presidente de la comuna y tenemos la responsabilidad de gestionar. No es casual también que hayamos ganado las comunas más golpeadas por la política del macrismo. No es casualidad ni una buena campaña electoral, sino que es consecuencia del mal gobierno de Macri, el mal gobierno de Larreta y la situación en la que quedaron esos vecinos y vecinas en el sur de la ciudad. Por eso estoy más que convencido de que si nosotros seguimos con esta construcción, si vamos contagiando con las políticas, con una buena gestión en las comunas 4 y 8, vamos a ir avanzando y hay que ganar la comuna 9 primero, y más claramente que en el resto, pero también la comuna 1, la comuna 7, la comuna 5. Creo que son comunas que nosotros tenemos que ganar en la próxima elección.
Y si nosotros logramos eso, estamos ahí de ganar la ciudad. Y esa es una construcción que tenemos que hacer con unidad, con grandeza, con generosidad y de manera constante y cotidiana. Salidas mágicas de un senador no va a haber. Acá, Mariano, hay otra pregunta que la hace el compañero de Juventud, Lautaro Traeta, que dice: ¿qué rol le ve a la juventud peronista post pandemia en la capital federal? Bueno, la juventud siempre ha sido un motor, ha sido una parte muy importante, activa e impulsora de toda la militancia. Así que la juventud peronista tiene que, de la misma manera que todos nosotros, organizarse, unirse y ponerse las pilas para construir, con solidaridad, con organización, con formación. Creo que hay que trabajar en todos esos aspectos que hacen un militante integral, que es un militante preparado para llevar adelante un proceso revolucionario como el que nosotros pretendemos cuando tengamos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Acá una pregunta sobre el Consejo de la Magistratura. Supuestamente volverán al Senado los pliegos de los que entraron por la ventana al propio Consejo. ¿Se logrará depurar algo de esos personajes? ¿Hay quórum y acuerdo para eso? El macrismo mandó, cuando Macri era presidente, propuestas de un montón de jueces que no llegaron a tener acuerdo del Senado. Esas propuestas el Senado las devolvió todas al Poder Ejecutivo para que haga nuevas propuestas. Ahora es el Poder Ejecutivo el que tiene que elegir dentro de las ternas que le propuso el Consejo de la Magistratura en su momento, a quién de esas ternas, si al mismo que fue con el macrismo o si a otro de los ternados. Pero es una decisión del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura se trabaja en las nuevas ternas, en los nuevos concursos, de nuevas vacantes que se hayan generado, para enviarle al Poder Ejecutivo, nuevas ternas para que elija entre esas ternas a quién propone para que el Senado le dé acuerdo o no. No sé si fui claro. Sí. Sí. Acá una pregunta que tiene que ver también un poco con tu anterior rol como legislador, y es sobre el rol que cumple la legislatura porteña en la ciudad. Con tu experiencia como legislador y en este contexto de COVID, en donde compartimos la necesidad de contener y sostener la unidad, ¿cómo se puede hacer una oposición real y efectiva en la legislatura, que hasta ahora no se visibiliza? Que no se visibiliza lo comparto, pero creo que sí existe y creo que tenemos un bloque que hace oposición en la legislatura, que hace una oposición inteligente, una oposición firme y que ha votado muchísimas cosas en contra al gobierno de Macri en estos 6-7 meses perdón, al gobierno de Larreta, en esto que es lo mismo que Macri, ¿no? En estos 7 meses de su segundo mandato. Y tenemos un bloque más numeroso, tenemos un bloque unido, a diferencia del año pasado que teníamos 2 bloques, ahora tenemos un solo bloque que además tiene más legisladores que los 2 bloques juntos del año pasado. Tenemos legisladores y legisladoras, la verdad, que son cuadros excepcionales, y que yo valoro mucho. Creo que están haciendo un muy buen rol, están no solamente en la legislatura, sino fuera de la legislatura, acompañando los reclamos de la gente, acompañando los problemas que hubo, sobre todo durante la pandemia, impulsando medidas que finalmente se concretaron, como el plan Detectar, que se llevó adelante por el ruido que hicieron fundamentalmente desde el bloque, pero que hicimos todos para que el gobierno nacional sentara a Larreta y
planteara que había cosas que había que mejorar en el tratamiento de la pandemia cuando estalló todo en la 31. ¿Se acuerdan? Cuando no había agua, no había luz, ¿no? Y se multiplicaban los casos, y ahí empezó el detectar. No, yo creo que el bloque, es cierto que no se visibiliza, que es difícil visibilizarlo, que a veces se instala esa idea de que son poco opositores, la descarto totalmente. Yo sigo de cerca el trabajo de nuestro bloque en la legislatura y veo que hay compañeros y compañeras discutiendo todas y cada una de las leyes y en función de los intereses de los vecinos, no, o de lo que nosotros entendemos que es lo mejor para los vecinos y que no coincide en la mayoría de las veces con lo que el gobierno propone. Y esto se traduce en las votaciones, además. Así que confianza y mucho apoyo a nuestro bloque que la está peleando ahí adentro. No te escucho, Nicolás. Nico. No se te escucha, Nicolás. Mariano, Sí, Roberto. Roberto habla. No, mientras no sé, parece que Nico tuvo algún problema de conexión. Mientras tanto, él se vuelve a conectar. La verdad que te escuché atentamente y quiero comentar dos cuestiones de todas las que dijiste que a mí realmente me interesa todo, pero esa me interesa muchísimo. Cuando hablaste sobre la reactivación de la economía post pandemia, que hiciste un hincapié muy importante en la industria. Y yo la verdad, en esto, como vos como integrante del gobierno nacional y yo te lo digo como dirigente de trabajadores, a través tuyo y al gobierno le quiero expresar el agradecimiento a los trabajadores. Porque la realidad que hoy estamos viviendo, a pesar de esta situación tan compleja que nos toca vivir, y quiero referenciar dos casos muy puntuales que para que se entienda que lo que estoy diciendo no es alaraca ni una pavada. El ATP que ha hecho el gobierno nacional, evidentemente a nosotros nos ha solucionado un problema gravísimo. Esto sumado a la imposibilidad de los despidos. Pero en el trabajo industrial, muchas veces, por más que se saque una ley que impida los despidos, a veces es muy difícil pararlos. En el trabajo industrial, si la fábrica cierra, el despido, por más ley que tenga, no lo parás. Pero sí la gran ayuda que dio el gobierno nacional con el pago del 50% de los salarios. Eso nos ha dado una tranquilidad que hoy las empresas están trabajando y esa ayuda permite que se sostengan los puestos de trabajo. Pero aparte de eso, quiero referenciar dos hechos que muestran la diferencia para los trabajadores de lo que es un estilo de gobierno, un modelo de gobierno y otro. En medio de esta pandemia, nosotros, la Unión Obrera Metalúrgica, con el compañero Antonio Caro a la cabeza, logramos firmar un acuerdo con el compañero Nicolás Trota, el ministro de Educación, para que las notebooks que se van a proveer en el país a través del plan Juan Amanso sean de producción nacional. Bueno, este simple hecho, simple es una manera de decirlo, de importante hecho, a nosotros nos llevó que en medio de esta pandemia, una empresa que tenía 400 trabajadores y que cuando Macri asumió el gobierno y abrió de la importación por esa simple medida que todavía ni siquiera se empezó a ejecutar, esa empresa tomara 20 trabajadores. O sea, vos decís 20 trabajadores, puede sonar nada, pero son 20 familias que hoy tienen trabajo y que para nosotros nos cambia una realidad que era la realidad de venir perdiendo trabajo. Y hoy, por una cuestión X, tuve una charla con un gerente de una empresa que es una multinacional, pero una empresa de químicas, no tiene nada que ver con la metalúrgica. Y la verdad que me quedé muy contento porque es un gerente y me dijo la verdad que nosotros en medio de esta cuarentena y gracias a que se cerró también la importación de muchos productos de estos químicos, hoy esta empresa que prácticamente la multinacional se estaba
a punto de retirarse del país porque su facturación en el tiempo de Macri había caído a la nada. Hoy recuperaron la facturación en el medio de la pandemia y dice, estamos facturando lo mismo que facturamos en la época de Néstor y en la época de Cristina. Están con una producción total. Esto nos marca que en medio de todo este desastre, producto de la pandemia, cómo ciertas medidas apuntan y para los trabajadores nos dan un futuro que evidentemente nos da mucha ilusión y lo vemos muy prometedor. Y el otro tema que te quería apuntar es lo que vos empezaste hablando al principio, sobre que hoy Larreta esté sentado al lado de Alberto Fernández. Y está muy bien todo lo que dijiste, porque sí, puede haber muchos compañeros que estén enojados porque no les guste y otros que se crean que vamos a hacer un acuerdo del gran partido nacional con Larreta, me causa gracia, ¿no? Y está bien que lo aclaraste porque no hay que estar ninguna de las dos cosas, ni hay que estar enojado, porque evidentemente Alberto Fernández es un compañero y la compañera Cristina, no hay duda. Entonces sabemos que eso no va a suceder. Sí tenemos que entender que es el presidente de la nación y que tiene que en el medio de esta situación evidentemente tratar de unificar criterios para que el pueblo argentino no sufra los desastres que como están sufriendo otros países por efecto de la pandemia. Y me gustó algo que dijiste, que la oposición se tiene que construir ladrillo por ladrillo. Y eso es una gran verdad. Vos sabés cómo yo pienso en eso, porque alguna vez lo hemos discutido. Y en ese contexto, vos sabés que nuestra agrupación tiene una bandera que la levanta, que dice que queremos un partido justicialista, organizado, movilizado y opositor. Y en la construcción de ese partido, donde nosotros algún día podremos concretar la reorganización del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, pero que tiene que tener ese eje y ese partido tiene que contener a todos. Tiene que contener a todos los compañeros y compañeras porque son todos imprescindibles, son todos necesarios. Pero ese Partido Justicialista también tiene que tener una conducción y vos sabés que nosotros te apoyamos a vos como conducción de ese partido. Y si bien no teníamos duda, porque sabés que esto lo hemos expresado siempre, yo a partir de la claridad que vos pusiste recién cuando dijiste lo de ladrillo por ladrillo, cuando explicaste lo de Alberto, cuando explicaste lo de Larreta y cuando hiciste toda esa exposición, no me cabe ninguna duda que vos tenés que ser, con todos los compañeros y compañeras adentro, el próximo conductor del Partido Justicialista de Capital Federal. Eso te lo quería expresar porque para mí... Sí. Retomó, que siga con las preguntas. Gracias. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, ahora sí, Nico. Muy bien, perdón por el tema técnico. Acá una de las preguntas es acerca de el rol que tienen que tener las comunas. Si es posible tratarlas como una intendencia y a su vez sumarlas a la federación de municipios que tiene la Argentina. Bien. Nico, apagale el micrófono al otro que abriste antes, porque se te acoplaba un poco. O a este también. Pero al otro también. Muy buena pregunta. Yo creo que esta es una pelea que tenemos que dar, una disputa de sentido y una disputa de poder dentro de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo ahora que gobernamos dos comunas. Desde que se dictó la ley de comunas, nosotros venimos planteando la promoción de la autonomía de las comunas, aun cuando las gobernaban ellos. Y veníamos cuestionando la mala aplicación de la ley de comunas y la poca autonomía que le daba la ley de comunas. Creo que es el momento de empezar a ejercer esa autonomía que reclamábamos de las comunas desde las comunas 4 y 8. Creo que tenemos que fortalecer mucho la gestión de los compañeros en las comunas 4 y 8 y tenemos que apoyarlos para que ellos avancen en esta suerte de independencia que tienen que lograr
del gobierno de la ciudad. Independencia en sentido de mayor autonomía. Cuando asumieron la comuna 4 y 8, ni siquiera tenían cuenta en el banco, las comunas. No funcionaban, ni siquiera tenían, a pesar de que la ley de comunas dice que son unidades administrativas con personalidad propia y patrimonio propio, no tenían patrimonio. No tenían cuenta en el banco. O sea, la posibilidad de gestionar, la posibilidad de adoptar políticas, la posibilidad de ejercer la autonomía era una mentira porque lo hacía todo el gobierno central. Y tenía, por supuesto, en los jefes de comuna anteriores de su propio partido, empleados prácticamente. Ahora tenemos la novedad, insisto, histórica, única en la ciudad de Buenos Aires, de 2 comunas gobernadas por la oposición, que tiene que desatarse de esa sujeción, de esa subordinación que tenían los anteriores jefes de comuna. Dentro de los límites, por supuesto, de la ley de comunas, que son bastante acotados. No llegan a darle a las comunas las capacidades que tienen los municipios de una provincia, pero sí muchas que estaban sin ejercer. Y es, creo que un desafío de los jefes de comuna nuestros 2 intendentes, los tenemos que llamar así, que el otro día estuvieron reunidos con los intendentes de la 3ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires, para ir a reclamarle al ENRE por los cortes de luz de Sur, que se sufren muy parecido en el sur de la ciudad que en Avellaneda, Quilmes, Lomas. Tenemos que darle a nuestro jefe de comuna ese reconocimiento. Nosotros ya gobernamos parte del territorio de la ciudad y lo tenemos que hacer valer, lo tenemos que hacer notar y lo tenemos que reconocer primero nosotros mismos, para que después el pueblo de la ciudad sepa que ya ganamos una parte de la ciudad, que ya gobernamos una parte de la ciudad y que tenemos una gestión distinta, mejor, porque lo vamos a hacer notar a medida que podamos, a medida que podamos gestionar, a medida que tengamos recursos, a medida que tengamos la posibilidad de implementar políticas, tanto en la 4 como en la 8, para que la 9 digan, epa, yo quiero un jefe de comuna como el de la 4 y el de la 8. Para que la comuna 1, que sea vecina, quiera también tener una gestión como la de la 4 y de la 8. Ese creo que es el desafío, ¿no? Que se note, que se note. Hoy por hoy, todavía las sedes comunales están pintadas de amarillo. Hoy por hoy se manejan con unos móviles que tiene la comuna, que son de color amarillo y dice, en todo estás vos. Desde esas cosas hasta las políticas que se lleven adelante, tenemos que mostrar que tenemos una gestión distinta. Bueno, este es el desafío, esta es la tarea. Insisto, no tenían cuenta en el banco, no tenían recursos, le sacaron a gran parte de los contratos o los empleados municipales que tenía la comuna. Estamos peleando para recuperarlo. Es una tarea enorme que hay que dar, y que esta primera gestión, creo que va a ser, estos primeros 4 años, va a ser para desarrollar, para hacer nacer la autonomía, y creo que va a costar mucho. Así que necesitan esos compañeros, necesitamos como fuerza política fortalecer y apoyar mucho la gestión de esas 2 comunas para mostrarnos, además, como eso, como una alternativa de gobierno. A nosotros nos decían y nos metieron en la cabeza, y muchos repetíamos, que nunca íbamos a poder ganar la ciudad de Buenos Aires. A nosotros nos metieron en la cabeza que no se podía ganar la ciudad. Bueno, ya ganamos una parte. Ya derribamos ese mito parcialmente. Bueno, sigamos avanzando, porque tenemos que instalar el mito de que ya podemos ganar una parte de la ciudad, podemos ganar otra parte de la ciudad, y podemos ganar toda la ciudad. Pero para eso tenemos que, primero, nosotros convencernos. Todavía yo sé que hay muchos acá que dicen, ¿qué me está diciendo este? Pero efectivamente ganamos buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Esas 2 comunas tienen 400.000 habitantes, entre las 2. Es un territorio enorme, un territorio que es del frente de todos ahora desde el 10 de diciembre de 2019. Así que
hay que hacerlo valer, hay que darle más autonomía, hay que darle mucho apoyo, hay que desplegar incluso territorialmente mucha militancia para mostrar que gobernamos esa parte de la ciudad. Mariano, acá hay otra pregunta. Gabriel dice, si la pandemia se hubiera retrasado unos meses, ¿se hubiera aprobado el proyecto de reducir 5 hospitales a 1 en la ciudad? Y si Larreta toma decisiones sin respetar la minoría en la legislatura, porque considera que hay que ser tan cautelosos en denunciarlo. Y por último, si cada medida que se toma en pandemia beneficia a todos y los costos los paga solamente Alberto. Primero, lo del 5x1, esto de cerrar 5 hospitales para construir un gran complejo hospitalario en el sur, es una propuesta, una idea que tienen hace años y que en parte la actitud del bloque nuestro también fue o contribuyó a que no se llevara a cabo. Así que creo que si no hubiera pedido pandemia, le hubiera costado mucho avanzar con esa idea al jefe de gobierno. Que, insisto, tiene esa idea de achicar todavía más y de hacer negocio inmobiliario con los edificios de esos 4 hospitales que están muy bien ubicados. Y que tiene una firme oposición de toda nuestra fuerza política y de los 2 bloques en su momento, ahora del bloque unificado. Y lo de los costos, esperemos que no. La idea es que Alberto Fernández sea el que reciba los beneficios de las buenas políticas. Y de hecho, en la imagen y en el apoyo que está teniendo, por lo menos en el sentir de la sociedad, y se reflejan en muchas encuestas, lo está teniendo. Y si hubiera que pagar costos, esperemos que no, que los pague cada uno en la medida de sus responsabilidades. Y creo que la Ciudad de Buenos Aires ha tomado decisiones que a nuestro juicio, si generan las consecuencias que esperamos que no sucedan, van a tener mucha responsabilidad. Porque la forma en la que abrieron o flexibilizaron la pandemia, la verdad es que no era compartida por la oposición de la ciudad, seguro, e incluso por algunos otros. Bueno, la presión social, mediática, esta idea de que se podía flexibilizar, llevó a que se hubiera tomado esa decisión. Pero bueno, esperemos que, y es responsabilidad nuestra, de nuestra fuerza política, que paguen los costos quien tomó malas decisiones. Y en este caso, Horacio Rodríguez Larreta. Mariano, hay algunas preguntas también, como lo fue antes, vinculadas al Partido Justicialista. Acá también se pregunta si tienen pensado rever los padrones del PJ, donde había muchos afiliados, afiliadas que hoy no aparecen en los padrones, y si va a haber apertura, o por lo menos si las fichas que a último momento ingresaron, si se van a tomar en cuenta en el padrón para estas elecciones internas que habrá que saber cuándo se darán. Son 2. Lo primero, sí, está abierto siempre el padrón electoral. Uno se puede afiliar en cualquier momento. Eso no hay impedimento. Para votar en la elección que se viene postergando, solamente van a poder hacerlo quienes estén en el padrón en el momento que se cerró para esa elección. Pero para afiliarse, siempre se puede. Bien. Acá la compañera Alejandra López dice, como militantes políticos tenemos que gobernar la ciudad, tenemos que consolidar las victorias que hoy tenemos y tenemos que ganar más barrios. El Frente de Todos en la ciudad debe seguir debatiendo qué iniciativas políticas va a tener post pandemia. Es también una pregunta sobre la post pandemia y el desarrollo del Frente de Todos. Y además dice, también considero que este gobierno de la ciudad no ha dado respuesta a los sectores medios porteños y desde allí el PJ tiene un trabajo que realizar. Sí, absolutamente. Eso lo escribió Alejandra antes de que yo dijera eh, lo que acababa de decir, que es exactamente igual. Y por supuesto que tenemos la responsabilidad de discutir todo, y particularmente la política post-pandemia, y ya estamos discutiendo
y haciéndole planteos al gobierno de la ciudad sobre la insuficiencia de algunas medidas, como este alivio fiscal que tomaron, que la verdad que es muy pobre. Y cuando uno hace números y compara lo que el gobierno nacional aportó como medidas económicas durante la pandemia en la ciudad, comparado con lo que aportó el gobierno de la ciudad para la ciudad, es una risa. De 30.000 millones de pesos, que más o menos se calcula que es lo que el Estado Nacional puso en la ciudad contra los 600 nada más de esta medida de alivio fiscal, que además no distingue entre grande, pequeña, mediana, o sea que beneficia a todo, que necesita, que no necesita. Tenemos mucho que reclamar y que plantear, y que lo estamos haciendo desde la legislatura y desde cada lugar que tenemos para plantearlo. Muy bien. No sé, Roberto, si querés hacer alguna intervención. Hay otras preguntas vinculadas también a realidades particulares de algunas comunas. Acá, por ejemplo, un compañero dice: buenas tardes, soy de la Comuna 8 de Villa Soldati. En la legislatura se está tratando el plano urbano ambiental y entiendo que en la comisión no hay representantes de nuestro frente, de nuestro partido. Y cuenta que tiene serios problemas ambientales por la planta de tratamiento de áridos de Varela, que da la dirección desde el año 2010, que afectan mayormente a escuelas a las que concurren alumnos de barrios vulnerables. Esto también como un comentario mencionando una realidad que sea en una de las comisiones de la legislatura. Sí, dos temas. Con respecto a esa planta de áridos, hubo incluso un conflicto que el presidente de la comuna se puso al frente por el paso de los camiones que trasladaban y el impacto que tenía sobre los vecinos y vecinas. Y lo del plan urbano ambiental es cierto, y de hecho fue una represalia del gobierno de Larreta por la oposición que hizo nuestro bloque, de por primera vez en la historia de la ciudad sacar, no de una comisión, sino del COPUA, el Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental, ¿no? Que es un consejo donde se discute esto precisamente, y siempre participó la oposición, y ahora participa, pero la oposición, no la nuestra, sino la minoritaria. Fue una represalia que tomó el gobierno por todas las votaciones en contra que hicimos, ahora que además tenemos un número que le impide contar con 2/3 al gobierno. Así que es una mala noticia, pero que responde a una actitud noble de nuestro bloque de tener oposición férrea. Mariano, acá otra pregunta vinculada también al Senado de la Nación, y sobre el rol que tiene con los procuradores o las procuradoras generales. Si el pliego, no sé si Alberto mandó el pliego, no recuerdo eso de Rafecas, pero ¿cómo está esa situación vinculada al Procurador General de la Nación? Todavía no mandó el pliego, y eso es una señal de que todavía no estaríamos logrando los 2/3 para que se apruebe. Acá Santiago Pifor dice: ¿cómo está la Comisión de Discapacidad en el Senado, si se sabe? Sí, compañero del Senado, con el que, ahí está, saludando, con el que nos cruzamos los pasillos. Se creó la Comisión de Discapacidad y la verdad que no la integro, así que no sé cómo está trabajando, pero existe y es parte de este impulso que se le está dando en todos los parlamentos, de crear comisiones que se dediquen específicamente a esta temática. Así que en eso estamos avanzando. Acá otra pregunta. Lo mismo a la legislatura, que logramos que se cree este año en la legislatura de la ciudad, por impulso de Victoria Montenegro, una legisladora de nuestro bloque, la Comisión de Discapacidad que finalmente se creó. Acá Fabio Pirone dice: es necesario fortalecer el frente de todos de la ciudad, es necesario hacer todos los días una cosa, aunque sea chiquita, para sostener la unidad. Hay que hacer frente todismo.
también un poco con lo que hacías mención a la necesidad de llegar a más sectores y como decía anteriormente Alejandra, para poder ganar la ciudad, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Hay que trabajar para mejorar eso y hacerlo más cotidiano, como dice Fabio. No es fácil, somos muchos. Acá otra pregunta de Alberto Aler. Si entendemos que para lograr una victoria es necesario incorporar, formar y organizar a todos los que se sienten parte del sentimiento nacional o movimiento nacional. Sí, por supuesto, por supuesto. El peronismo, como decía Roberto, es fundamental y el Partido Justicialista es sin ninguna duda el eje central, pero con los peronistas solo no alcanza, hay que sumar a todos. Siempre Perón formó grandes frentes nacionales que incluían a distintos sectores del campo nacional y popular. Así que sí, es la tarea seguir convocando. Lo estamos haciendo, pero hay que seguir ampliando. Y creo que el resultado de esa política de ampliar generó que el año pasado tuviéramos electoralmente la posibilidad de tener 2 comunas, un bloque de 17, sumar 700.000 votos a la elección presidencial, que es algo para nada despreciable. 700.000 votos es el tercer distrito que más votos le aportó a Alberto Fernández para que llegue a ganar en primera vuelta. Mariano, ahí está Roberto Buján, nuestro comunero de la Comuna 4, que anteriormente lo nombraste, porque quería hacer un comentario. Adelante, Roberto. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andás, Mariano? Bueno, te agradezco que estés acá junto con nosotros, con todos los compañeros. No, referente a la Comuna 4, ahí cuando llegamos no teníamos ni computadora. O sea, estos muchachos se habían llevado todo. O sea, esta gente, el desgobierno de los 12 años fue total. No, lo único que lo quería el tema de que está muy fuerte el tema de la luz en los barrios de La Boca y el tema del agua, tanto bueno, en Zabaleta, la 21-24 y en los barrios de Parque Patricio y La Boca, más en estos momentos que no estamos en el medio de la pandemia, ¿viste? Y es una cosa que se necesita sí o sí. Y bueno, a ver, estamos buscando ahí con los compañeros, con los otros comuneros, a ver cómo salimos de esto que nos preocupa bastante. Sí, absolutamente. Lo mencionaba hace un rato, Roberto, es un tema tremendo, como vos decís, que en medio de la pandemia no haya luz y eso complica también en muchos barrios la posibilidad de que haya agua, es trágico. Por eso, no sé si han visto que salieron muy fuertes los intendentes de la tercera. Insaurralde parece no sé si leen los Twitter y leen las declaraciones, eh, está muy, muy combativo, lo mismo el resto de los intendentes. Y en la reunión que tuvieron con el ENRE, en la que participaron los presidentes de las comunas 4 y 8, planteó con mucha firmeza la necesidad de que el gobierno interceda y haga que Edesur cumpla con las inversiones. A tal punto que salió el propio jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también a decir lo mismo. Y bueno, es parte de lo que nosotros como militantes tenemos que visibilizar y tenemos que impulsar desde las redes sociales, desde el lugar que tengamos. En la provincia salieron a ser pintadas incluso. La luz es un derecho, Edesur es Macri, decían las pintadas que vi por el conurbano. Y bueno, nos Capaz vamos a que poner. es uno de los temas con los que nos tenemos que organizar y salir a plantear porque es esencial. Es un servicio fundamental para vivir y más en una pandemia. Y no puede ser que una empresa que nos metió la mano en el bolsillo como nos la metió en los últimos 4 años, no cumpla el servicio como corresponde. Así que es parte de las luchas que creo que tenemos que empezar a organizar como representantes de
de la gente fundamentalmente en las comunas 4 y 8, que es donde más se sufren esos cortes de luz y donde nos toca gestionar. Que algunos también intuyen o sospechan vieron que siempre hay compañeros con miradas más conspiranoicas que otros, que estos cortes lo esté haciendo casualmente en los municipios y en las comunas donde gobierna el Frente de Todos. Así que la respuesta tiene que ser contundente y nosotros tenemos que estar muy, muy firmes en el reclamo. Y bueno, si ven mis redes van a ver que de 4 tweets, 3 son puteando de sur. Acá, Mariano, otra pregunta también vinculado a algo que no dentro de mucho vamos a tener, que son las elecciones a medio término, ¿no? Y tan fundamentales no solo para la legislatura de la ciudad, que necesitamos poder tener a más legisladores y legisladoras para que el PRO o el oficialismo en la ciudad no haga lo que quiera, sino también en el Congreso de la Nación. Si se está pensando, ¿no?, en eso que no dentro de mucho se aproxima y que si lo pensamos tal vez podemos ir en un contexto complicado a raíz de este virus. Te voy a ser sincero, cada tanto aparece esa idea, pero enseguida se tapa por la urgencia y por las cuestiones de la hora, del ya. Y creo que sería un error ponerse a pensar ahora en la elección del año que viene, porque no sabemos cómo va a evolucionar la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos si la pandemia se termina la semana que viene o vamos a estar hasta marzo del año que viene. Incluso no sabemos cómo vamos a salir. Así que por ahora me parece que nuestro rol es estar al lado de la gente, es estar acompañando, estar pensando las medidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Y en función de eso, después, según cómo evolucione todo, pensaremos cuál es la mejor alternativa, la mejor estrategia y lo demás para las elecciones. Hoy, la verdad que incluso no tiene sentido ponerse a pensar una estrategia porque todo puede cambiar. Lo que es seguro es que no vamos a ir con la reta. Acá, Mariano, la última pregunta que por lo menos se presenta y que también no tiene que ver con unas medidas que se tienen que dar y se tienen que resolver, como el impuesto a la riqueza, la reforma judicial. Acá se pregunta por Vicentín. ¿Qué opinión tenés de Vicentín y cuál crees que va a ser el desenlace, ¿no? Porque hay muchas teorías, hay muchos planes. Y bueno, y es algo, una inquietud que ha generado también en este proceso y en este tiempo tan complicado que es la pandemia. No es sencilla la pregunta. Primero te voy a decir lo que a mí me entusiasma, que estamos en un contexto, estamos en un momento con un gobierno que plantea este tipo de discusiones. Si expropiamos Vicentín, si no expropiamos, de qué manera interviene el Estado en esto. Y en el camino aparecen dificultades, aparecen resistencias, incluso puede haber habido errores, pero a mí me entusiasma mucho que las discusiones sean estas y no las que teníamos durante el macrismo. Es un buen síntoma que estemos discutiendo una expropiación de una empresa estratégica que estafó, que se ponga en la discusión que el gobierno salga y abiertamente exponga a lo peor del empresariado inescrupuloso que vive del Estado, que estafa a los trabajadores, a los productores, a los bancos nacionales. Así que eso ya a mí me pone de buen humor. Después podemos discutir mucho sobre cómo habría que haber jugado ese partido, si habría que haber hecho algunos pases previos, si habría que haber planteado otra cosa, si
si se demoró en esto mucho, poco. Está en plena evolución, no es un tema que yo esté encima, te voy a ser sincero a vos y a todos compañeros y compañeras, pero esperemos que tengamos un resultado favorable pronto, sea cual sea, si la intervención, si la expropiación, pero de una vez por todas ponerle freno a estos tipos que juegan con la plata de la gente y con la comida de la gente. Ujú. Bueno, no sé si vamos cerrando. Está ahí con el micrófono habilitado Roberto Bonetti, por si querés hacer algún comentario. Bueno, no, agradecerle a Mariano toda esta charla tan extensa, tan esclarecedora, realmente para nosotros, para todos los compañeros y compañeras militantes y que integran esta agrupación. Es sustancialmente importante tener contacto y poder charlar, aunque sea en forma virtual, con un compañero, un dirigente de nivel nacional, pero fundamentalmente de acá de la ciudad, como es Mariano, y simplemente despedirlo con un abrazo a la distancia y decirle que, bueno, él sabe que esta agrupación, hoy estamos en una situación de encierro, pero que esto algún día va a terminar, vamos a poder volver a las calles, vamos a volver a militar, y que cuente con todos estos compañeros y compañeras para construir esa victoria con una definición que diste, Mariano, que a mí me gustó muchísimo y que la voy a incorporar, que es construir la victoria ladrillo por ladrillo. Fue una definición que la verdad me encantó. Así que contá con nosotros para eso, para construir esa victoria ladrillo por ladrillo, con la idea que tuvo siempre, que tenemos todos y que tiene fundamentalmente esta agrupación, de recuperar el territorio de la ciudad para el proyecto nacional y popular. Así que, Mariano, muy agradecido en nombre de todos los compañeros y compañeras y, como dije anteriormente, un abrazo a la distancia. Ahí, Mariano, tenés para... Ahora sí, Sí. no lo podía activar el micrófono. Muchas gracias, Roberto, gracias a todos los compañeros, compañeras, a cada uno de cada una por esta hora y media que tal vez hizo un poco densa, pero yo la verdad que me voy muy contento y viendo que nos volvimos a encontrar después de tantos días de aislamiento. Así que les mando un abrazo y ojalá pronto nos podamos reunir a comer unos choripán como nos merecemos. Muy bien, gracias Mariano y a todos los compañeros, compañeras, compañeros que se fueron sumando. No queremos salir. Sí, están saliendo todos, ¿no?